Bienvenidos a Finanzas Uno a Uno. Hoy tenemos una invitada súper especial, de hecho tenemos dos invitadas el día de hoy. Bienvenida Marcelis, ¿cómo estás? Marce, te dejo para que te presentes. Muy bien, Marce, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Marcelis. Yo soy mamá, primero. Mamá de Gaby, que tiene 6 años, y de Mía, que está en camino. De profesión soy administradora de empresas. Tengo ya 15 años de experiencia en esta bella industria de las finanzas. También hago parte de la Asociación Americana, la MDRT, que califica el estándar de excelencia en todo este tema de planeación financiera personal. Bueno, Marce, súper bienvenida. Hoy tenemos un tema maravilloso para trabajar y desarrollar en este podcast, en este espacio, donde queremos hablar sobre cómo las familias en Colombia pueden blindar sus finanzas ante cualquier situación inesperada que les pueda suceder. Y ahí viene quizás la primera pregunta, Marce, de este podcast. ¿Qué es esto cuando escuchamos en redes o incluso en YouTube, en los diferentes videos que podemos ver? ¿Qué es esto de blindar las finanzas? Bueno, ese término es bastante amplio, pero yo lo definiría como un escudo protector que nosotros empezamos a construir dentro de nuestra planeación financiera personal. Blindar las finanzas significa, en términos sencillos, proteger el plan, proteger la planeación financiera personal de las familias. No es evitar las crisis, Marce, porque a veces creemos, si voy a blindar las finanzas, voy a evitar las crisis. No, las crisis no las puedo evitar, pero sí podemos prepararnos para reaccionar con estrategia e intención ante una crisis Así y es. que esas crisis no nos hagan tomar malas decisiones financieras, como suele pasar cuando no hay un blindaje patrimonial. Así es. Marce, ¿cuál crees tú, digamos, en tu experiencia, en el día a día que has vivido asesorando personas, cuáles crees que son los tres errores más comunes que cometen los colombianos o que cometemos los colombianos en términos de planeación financiera? Bueno, el primero, el más común y el más grande definitivamente para mí es no tener un fondo de emergencias o fondo de reserva, fondo de paz, como le quieran llamar. Creo que la mayoría de los colombianos no tiene un fondo de imprevistos, un dinero líquido que le permita sortear esas crisis, esas situaciones que a todos nos pasan. A todos se nos puede dañar la nevera, a todos se nos puede perder el celular, todos podemos disminuir nuestro ingreso durante un mes y la mayoría de colombianos no cuenta con un fondo de emergencias. ¿Y qué es lo que hace Marce? Utiliza las tarjetas de crédito como fondo de emergencias. Error garrafal, porque ahí es donde empieza el círculo vicioso del Del endeudamiento. endeudamiento. Entonces creo que este es uno de los principales errores que observo en las asesorías diariamente. Y yo creo que eso viene atado a este pensamiento que tenemos de es que a mí nunca me va a pasar nada. Entonces, como a mí nunca me va a pasar nada, pues yo no necesito un fondo de emergencia, yo no necesito nada porque a mí nunca me va a pasar nada. Y solo caemos en cuenta en el momento que ya estamos metidos, mejor dicho, enlodados, como diríamos en Colombia. Entonces, ese digamos que hace que al final no terminemos teniendo ni un fondo de emergencias, ni ninguna herramienta financiera que nos permita, como ya bien lo decías, blindar nuestro patrimonio. Bueno, y el segundo error, Marce, es que no provisionan sus gastos anuales. Esto lo veo también, es muy común, y es que no tenemos, los colombianos no están teniendo en cuenta los gastos a los que se van a enfrentar durante el año y cuando llega el momento les toca o endeudarse o desestabilizarse en ese mes. Entonces, este también es un error muy común y el tercer error es que se quieren lanzar a invertir antes de proteger. Y creo que primero se protege y luego se invierte, Paso a paso. paso a paso, ¿de acuerdo? Marce, ¿qué ingredientes o qué pilares tendría que tener este escudo, este sistema para poder blindar las finanzas y proteger, como bien lo decías, ese plan financiero? Bueno, lo primero es tener liquidez en el corto plazo y los ahorros líquidos me refiero a tener un buen fondo de emergencias, tener las provisiones de los gastos anuales. Lo segundo, definitivamente tener seguros. A veces nos incomoda hablar de estos temas y esto pasa mucho en Colombia, pero los seguros hacen parte fundamental de una planeación financiera sostenible en el tiempo porque protegen lo que estoy construyendo. Tal cual. Entonces, esto es fundamental. Y un tercer pilar es
diversificar las inversiones, saber dónde voy a invertir, entender en qué vehículos financieros estoy invirtiendo, qué empresas respaldan estos vehículos financieros. Ahora hay que hablar de cuáles son esos eventos inesperados que le pasan en su mayoría a los colombianos que terminan afectando sus finanzas porque no están protegidas. Bueno, Marce, en mi experiencia, creo que uno de los momentos más críticos en las finanzas de una persona es perder su ingreso principal. Creo que, y si no tienen un fondo de emergencias, obviamente ahí es cuando empiezan a tomar malas decisiones de vida en general. Así es. Esto es algo muy común. Otro punto bastante común es una situación médica, ya sea de bajo impacto o de alto impacto cuando la mayoría no están preparados para asumir estos imprevistos médicos y terminan permeando negativamente las finanzas. Y mira que otra que es muy, he visto última, o sea, es muy común también y es un divorcio. creo que un divorcio, uy, una Una quiebra quiebra, financiera, sí. tal cual. Un divorcio es algo que también afecta mucho las finanzas de los colombianos. No provisionar los gastos anuales, como creo que ya lo mencioné. Definitivamente estos puntos son muy comunes y que veo que los llevan a momentos muy críticos en su área financiera y en su vida. Sí, porque de hecho, pues si vemos una persona que pierde su trabajo, pero tiene un fondo de emergencias, pues digamos que ahí puede balancearse y puede continuar su vida de una manera tranquila. Sin embargo, cuando tú no tienes un sistema de protección que blinde tus finanzas, lo que hemos venido hablando, pues pierdes tu fuente principal de ingresos y sencillamente quedas en el aire. Tienes que cambiar tu estilo de vida o tu calidad de vida o empezar a endeudarte. Y ahí es donde empiezan, lo que hablabas ahorita, empiezan todos estos problemas. En el caso de una enfermedad, yo creo que los colombianos muy poco hablamos de esto y muy poco nos preparamos para sufrir calamidades en nuestro hogar. He visto muchos casos en los que las personas no tienen pólizas de salud o no cuentan con seguros que los cubran ante enfermedades graves o ante un fallecimiento. Y lo que termina pasando es que ya cuando veo que estoy enfermo, cuando el médico me manda el examen, cuando estoy viendo como que la cosa se va complicando, es que quiero ir a tomar la póliza de salud, es que quiero ir a comprar el seguro y resulta que este tipo de productos solamente se pueden comprar cuando tú estás bien. De Solamente acuerdo. los puedes comprar antes de. Si ya tú chocaste el carro, ya no puedes llamar a la aseguradora, venga, véndame un seguro que me acabo de chocar. No, o De sea, es acuerdo. siempre antes. Entonces, el no tener esos puntos claves dentro de mi plan financiero hacen que el momento sea más duro, porque como bien lo decías, nosotros no podemos evitar que esas cosas pasen, pero sí podemos estar preparados para las consecuencias de esas situaciones. Y bueno, Marce, el divorcio, ¿qué les puedo decir sobre el divorcio? Yo tuve una experiencia, estuve casada, ya ustedes conocen a Juan, mi esposo, pero antes de él estuve casada. Y de esa relación que tuve, que terminó en un divorcio, salí sin un peso, si acaso, con la ropa en mi maleta. Porque pasa, y lo hemos hablado mucho, que las finanzas son emociones. Cuando yo me iba pues a divorciar en su momento, yo lo que más quería era terminar ese proceso, porque fue muy doloroso para todas las partes. Bueno, yo creo que un divorcio nunca es una situación feliz para nadie. De acuerdo. Y ese mismo dolor que yo sentía y que también esta persona quizás sentía en ese momento, hizo que tomáramos lo que tú decías, muchas malas decisiones. Y en el afán de cerrar ciclos es como que yo me voy, dejo todo, termina haciendo uno un montón de cosas que no tienen sentido financieramente, endeudándose, pues a mí me tocó buscar dónde vivir, reorganizar mis finanzas porque hasta ese momento pues compartíamos Claro. gastos, en este momento me tocaba asumir todo a mí, emocionalmente no estaba bien, entonces empecé a gastar, a salir, a comprar ropa, a viajar para desahogar el dolor que en ese momento había por esa ruptura. Y definitivamente también lo viví personalmente y bueno, muy poco hablo del tema realmente, pero también lo hemos visto con nuestros clientes. Hemos visto cómo tienen un plan, un objetivo, un norte, quiero esto, voy a ahorrar para esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y se empiezan a divorciar y se acaban los ahorros, se acaban, o sea, desarman todo su plan financiero. De hecho, en estos días hablaba con una clienta que se tuvo como una ruptura con su pareja y está reacomodando su vida y me decía, es que no solamente lo dejé a él, dejé mi plan de vida. Wow. Entonces, ahora no tengo muy claro para dónde voy a ir. Y lo que hablábamos en esa sesión era,
mantén la calma, ahora mismo no tienes que tomar decisiones, vamos paso a paso y vamos viendo qué va pasando. Porque el peor error cuando uno comete un divorcio es dejar tirado el plan. Y lo hacen la mayoría. Ahora, si no tienes un plan, como me pasó a mí en ese momento cuando me divorcié, que no tenía ningún plan para mis finanzas, pues claramente fue más duro todavía porque no tenía ahorro. Yo pensaba que mi vida era perfecta, ya estaba comprando casa, etcétera, y pues realmente todo se vino abajo. Ok. Entonces sí, yo creería que resumiste muy bien, Marce, esos momentos inesperados o esos eventos que terminan dañando las finanzas de los colombianos por no estar, por no tener un plan financiero y por no permanecer en el plan. Y yo creo que para permanecer en el plan es importante la labor de nosotros. De acuerdo. Porque esta clienta ya me dijo, me voy para Italia. Y yo, ok, bueno, te puedes ir para Italia, pero vamos a calmarnos porque uno como pasa las tusas amorosas. No, Con los, difícil. con los amigos en la calle, viajando, o con el psicólogo, por supuesto que debería ser la Nosotros nos opción. convertimos en psicólogas financieras en esos momentos para nuestros clientes. Tal cual, así es. Tú sabes con quién te casas, pero no de quién te separas. Bueno, y hay quienes piensan que blindar las finanzas y que tener este kit de protección o sistema de protección financiero es costoso y que no me alcanza para ahorrar, para comprar seguros, para blindar, hacer este plan. ¿Qué le podemos decir a esas personas, Marce? Bueno, que el blindaje financiero no es solo para las personas que ganan mucho ingreso, el blindaje financiero es para todos los que quieran proteger lo que tienen hoy. Tal cual. Realmente es eso, o sea, yo tengo unos ingresos, sean 20 millones o sean 5 millones, yo necesito blindar independientemente que sean 5 millones o 20 millones. Lo que estoy generando hoy y lo que quiero construir debe estar blindado, Marci. Así es, además, tampoco uno tiene que utilizar todo su dinero para blindar el dinero, al contrario, es un porcentaje que puede ser entre el 5, el 7% o el 10%, si eres muy juicioso, puedes utilizarlo para hacer como este blindaje. O sea, yo lo pongo en esta perspectiva, si yo al año genero, no sé, 100 millones de pesos y yo tengo que invertir 5 millones para blindar mi patrimonio y asegurarme que esos otros 95 millones van a estar bien, lo haría, yo lo haría. Prefiero invertir 5 millones y asegurar que los 95 están bien a no hacer nada y poner en riesgo los 100 millones. De Entonces, acuerdo. digamos que obviamente lo que sí vemos es que las personas que tienen mucho dinero son las que más blindaje patrimonial tienen. Entonces las personas que de pronto no tenemos ingresos tan altos, podemos pensar que eso es solo para los millonarios, que es solo para los que son, que tienen las mansiones, los megacarros, y no. Esas personas probablemente empezaron desde que estaban empezando, ¿cierto? Qué pena ahí la redundancia, pero desde que estaban empezando, empezaron a asegurar su patrimonio y por eso no lo perdieron en el camino. Claro. En estos días yo tuve una reunión con un cliente que, pues hablándole de todo el tema de planeación, y me decía, yo tengo 4.000 millones de pesos asegurados y siempre tengo que tener mínimo 4.000 millones de pesos asegurados, aparte de todo lo demás, porque tengo claro lo que va a faltar si yo no estoy. Claro. Y es la realidad. Entonces, sí se puede hacer, y no solamente con temas de seguros de vida, seguros, pólizas de salud, pólizas de vehículo, pero sobre todo ahorros. Tenemos que tener ahorros y liquidez, porque si no tenemos ahorros y liquidez, también estamos poniendo en riesgo nuestro patrimonio. Bueno, Marce, ¿cómo entra? Hablando como de todo este tema de blindaje y lo mencionábamos ahorita, lo decías al principio, pues la gente quiere lanzarse a invertir sin tener ningún cimiento financiero. ¿Qué papel juega el ahorro seguro, ese fondo de emergencias, esas provisiones? ¿Qué papel juegan en nuestras decisiones de inversión? Yo creo que sin ahorro, sin liquidez, sin buenos seguros, Marce, yo no debería lanzarme a invertir. Tal cual. Porque toda inversión implica un riesgo. Y mis finanzas no deberían estar asumiendo riesgos si no hay protección, si no hay unos buenos cimientos financieros. Entonces, el ahorro, la liquidez, los seguros son como ese escudo protector a la inversión. Es lo que va a proteger lo que yo estoy construyendo. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, llevo 5 años invirtiendo en el mercado de valores, en finca raíz, y ante un imprevisto médico o ante una pérdida del ingreso, todo se me viene abajo. O sea, construir la inversión, toca sacar y posiblemente sacar
es una posibilidad en un mal tiempo. O sea, me Exacto. toca vender barato si hay una caída en el mercado de valores porque no tuve en cuenta que imprevistos pueden pasar, no transferí ese riesgo a través de un buen fondo de emergencias y es ahí donde empiezan las malas decisiones financieras. Entonces, toda inversión debe tener unos cimientos sólidos, debe Así tener es. ahorros de corto plazo, liquidez y por supuesto que buenos seguros. Tal cual, y algo que nosotros hablamos mucho también en nuestras asesorías, y yo se lo digo mucho a mis clientes, o sea, si tú vas a invertir, arriesga dinero, pero no arriesgues tu Por tranquilidad. favor, ¿Cuál es la así es. necesidad de yo irme a dormir pensando, ¿será que la bolsa va a subir? ¿Será que la bolsa va a caer? Si sube, bien, tengo para el mercado mañana. Si baja, no tengo para el mercado. No hay necesidad. Si tú tienes un buen fondo de emergencia, si tú tienes un buen plan, realmente esa inversión, aunque sea de riesgo, te va a dar tranquilidad. Porque tú sabes que si algo pasa con la inversión, número uno, tu vida continúa, tus gastos continúan cubriéndose, tu calidad de vida continúa. Entonces, eso te da paz y te permite dormir. Ok, Marce, y creo que la tranquilidad no tiene tasa de interés. Creo que, y mira que un fondo de emergencias, a pesar de que esté invertido a un riesgo muy bajito y generando pocos intereses, me puede dar la mayor rentabilidad en mis Así inversiones. es. Porque ante una caída del mercado de valores, yo no tengo que salir a vender mi posición, no tengo que salir a malvender, A a mal vender vender. barato, porque tengo el fondo de emergencias. Entonces, mira que este fondo de emergencias juega un papel fundamental en esa rentabilidad a largo plazo. No, y a veces las personas no le ven el sentido al fondo de emergencias. O sea, yo a veces me quedo como que, Dios mío, dame paciencia. Luchamos Sí, con sí. eso. Porque realmente lo que te va a blindar y te va a dar paz es justamente eso. O sea, si tú no lo tienes, el costo de no tenerlo cuando se presenta un mal momento es tan alto que ni siquiera con la rentabilidad de las inversiones que tienes lo vas a poder cubrir. De Por lo acuerdo. que tú dices, te toca salirte de la posición de la acción cuando está en su peor momento por necesidad. Cuando si tuvieras tu fondo, pues simplemente tu vida continúa y yo permito que el mercado se recupere. Que haga lo suyo. Que haga su parte, que haga su Sí. parte. Entonces, como para resumir ahí esa parte, los ahorros, especialmente hablando específicamente del fondo de emergencias, son ese escudo para que tú no tengas que tomar malas decisiones en tus inversiones, para que tú no tengas que salirte en el momento que no es, para que tú no tengas que vender tu posición en el momento que no es. Y sí, es claro que el fondo de emergencias no es el que te va a dar la mayor rentabilidad financiera, pero como bien lo decías, Marce, sí es el que te va a dar la mayor rentabilidad en tu vida, porque te va a dar tranquilidad y eso no hay No dinero que lo tiene pague. precio. Y bueno, ya para concluir, podemos sacar o abstraer de este espacio tan bonito que nos hemos reído muchísimo hoy, que realmente cuando tú tienes un plan financiero para cubrir, para resguardar tus finanzas, cuando construyes ese escudo del cual hemos venido hablando, tú puedes ver cómo va cambiando tu vida. Yo hoy les puedo decir que mi vida es totalmente diferente a como era hace 7 años. Hoy en día estoy tranquila con las decisiones que tomo, puedo viajar con tranquilidad, puedo tomar decisiones con mi familia con tranquilidad, porque tengo un plan que me está resguardando todo el tiempo. Mis finanzas están blindadas en la mayoría de los aspectos, porque realmente tampoco puedo decir que todos, porque millones de cosas nos podrían suceder, pero por lo menos en las cosas más importantes y más relevantes, que son mi salud, la salud de mi familia, lo que hablábamos ahorita, el tema de las provisiones, mi fondo de emergencias, las inversiones que estoy realizando, hoy puedo decir que las hago con cabeza fría porque no tengo la emocionalidad del momento. Realmente sí genera un cambio cuando uno construye un plan financiero y cuando crea esos escudos para cuando creamos esos escudos para nuestras finanzas. No, de acuerdo, Marce, y las crisis no avisan, ¿no? Un día todo está bien, todo parece estable y al otro tus ahorros, tu tranquilidad, tu patrimonio están en riesgo. La Así pregunta es, no es si van a haber o no crisis, la pregunta realmente es qué tan preparado estoy para afrontar una crisis. así es. Gracias, Marce. Nos vemos en un siguiente episodio. Claro que sí, Marce, gracias a ti por la invitación.